Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes saben que este espacio es suyo, es un espacio académico. La idea es que entre todos podamos aportarnos conocimientos. Si tienen cualquier pregunta, comentario, lo puedan hacer tranquilamente. Entonces, ya iniciando con esta charla, queremos contarles que el tema de hoy es tuberculosis. Vamos a hablar sobre todo de resistencia y de manejo. Entonces, pues nuestro expositor del día de hoy es Cristian Eduardo, estudiante de séptimo semestre, quien tuvo la ayuda de nuestro tutor, que fue el doctor Luis Pablo Lesport, que es residente de medicina interna ya del tercer año. Entonces, Cristian, si quieres iniciar, estamos pendientes. Yo te voy a moderar la palabra pues desde acá por si alguien tiene alguna duda, puede alzar la manito o dejarla en el chat. Listo, vale, perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí te escuchamos. Listo, perfecto. Entonces, ya voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla? Sí, ya Sí, estamos ya te veo. bien. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya lo había mencionado Gabriela, esta es una charla sobre la actualización del tratamiento en tuberculosis, realizada por mí, Cristian Eduardo Mojica Rojas, de séptimo semestre, con el apoyo del doctor Luis Pablo Lesport. Entonces, inicialmente vamos a dar una introducción sobre generalidades de la tuberculosis respecto a epidemiología, fisiopatología y manifestaciones, que pues es importante para dar un contexto general sobre lo que vamos a hablar posteriormente, que va a ser el tratamiento. Entonces, primero tenemos la definición. ¿Cómo se define la tuberculosis? Entonces, la tuberculosis se define como una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa de evolución crónica, causada primordialmente por el bacilo Mycobacterium tuberculoso. Esto es muy importante, de que es de evolución crónica. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a que las infecciones tal vez vienen en un cuadro mucho más agudo. Es por eso que la tuberculosis es importante entender que no es solo una infección de cuadro agudo, sino que también es una enfermedad inmunológica. ¿Qué significa esto? Que cuando empieza a haber, digamos, la infección primaria, no se van a manifestar tantos síntomas, sino que los síntomas se van a empezar a manifestar mucho después con la respuesta inmunológica. Es por eso que la tuberculosis se puede llegar a presentar como una infección latente, sin síntomas, o una enfermedad activa, que ya tiene manifestaciones clínicas. Con respecto a la epidemiología, este es un estudio que se realizó en la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se busca ver cómo ha sido la tendencia, sobre todo en la incidencia y los casos de la tuberculosis resistente a fármacos desde el año 2002 hasta el 2023. Entonces, en Colombia, la incidencia se mantuvo relativamente estable entre 2002 y 2015, con cifras entre más o menos 23 y 26 casos por cada 100.000 habitantes. Esto, pues digamos como que se mantuvo estable. Sin embargo, a partir del 2016, nosotros podemos ver que hay un aumento progresivo de, digamos, como que la presencia de esta, pues del conocimiento de la enfermedad. Lo podemos ver acá, que empieza a haber un aumento progresivo. ¿Esto por qué se debe? Esto se debe a que primero, antes de este año, se sugieren que habían ciertas fallas en el control epidemiológico, probablemente relacionados con factores como puede ser, por ejemplo, el hacinamiento, la urbanización o la coinfección con VIH, que a medida que han avanzado los, digamos, diferentes recursos médicos, es mucho más fácil identificar la tuberculosis y factores de riesgo como es el VIH. Sin embargo, es muy importante ver que durante la pandemia del 2020 y 2021 hubo una aparente disminución de casos. ¿Por qué digo aparente? Esto no significa que se haya reducido, digamos, el número total de casos de tuberculosis o que haya habido como algo que haya disminuido esa incidencia, sino que debido a la pandemia hubo un subdiagnóstico importante de la tuberculosis, pues debido a la crisis que se sufrió, digamos como que diagnosticar tuberculosis no se volvió, digamos como que la prioridad y se tendió a subdiagnosticar. Es por esto que vemos que después de pandemia, cerca al 2022, hay un aumento significativo de hasta más o menos 31,6 casos por 100.000 habitantes. Esto se interpreta como un rebote epidemiológico.
se refiere a que ya después de la crisis que sucedió, empezó a haber muchos más diagnósticos de tuberculosis, no necesariamente o digamos no una correlación directamente con que haya más infectados, sino que había infectados que venían desde los 2 años anteriores que no habían sido diagnosticados y que empezaron a ser diagnosticados ya después de la pandemia en estadios mucho más avanzados. El otro punto importante acá es la tuberculosis resistente. Ya más adelante voy a explicar a qué se refiere con la tuberculosis resistente a fármacos. Sin embargo, es importante destacar que entre 2017 y 2022 se reportaron entre 321 y 469 casos anuales, siendo la mayoría de estos casos la tuberculosis multiresistente o resistentes a rifampicina. Digamos como que esto es bastante importante y un poco preocupante porque digamos que la resistencia a la rifampicina es uno de los pilares del tratamiento. La rifampicina es muy importante en el tratamiento primario de la tuberculosis. Entonces, es muy importante saber, digamos, qué tanta tuberculosis resistente hay, porque a partir de eso nosotros tenemos que modificar el tratamiento para ayudar más a nuestro paciente. Esta es una imagen que nos refleja más que todo, más o menos, cómo está la prevalencia de la tuberculosis resistente en diferentes países. Entonces podemos ver que en Latinoamérica está muy presente en México, Colombia, Perú y Brasil. Y que, por ejemplo, países como Pakistán, India, Sudáfrica y China, debido a que son poblaciones con una alta densidad poblacional, pues tienden a haber muchos más casos de tuberculosis resistente, debido a que pues hay mayores factores de riesgo para que ésta se desarrolle y que no lleven un tratamiento adecuado y que puedan desarrollar mecanismos de resistencia. Ahora, con respecto a la forma y presentación de la tuberculosis, primero nosotros tenemos la tuberculosis pulmonar, que representa aproximadamente el 85% de los casos y es la única forma transmisible. Esto lo voy a explicar más adelante en la fisiopatología. Sin embargo, a grandes rasgos, esto se explica porque el bacilo, el Mycobacterium tuberculoso, entra por vía aérea, llega a los alvéolos y desde ahí puede eliminarse nuevamente al torcer en forma de aerosoles. Entonces, el bacilo tiene la capacidad de sobrevivir dentro del pulmón, diseminarse, y luego al momento de toser tiende a esparcirse otra vez y así es como se empieza a contagiar. Es por eso que clínicamente nosotros podemos encontrar muchas veces la tuberculosis con síntomas más que todo respiratorios, como puede ser la tos crónica mayor a 3 semanas y la hemoptisis, que realmente estos son como dos de los síntomas más importantes al momento de identificar la tuberculosis. Esto nos refleja una destrucción del tejido pulmonar y la formación de cavitaciones, que ya más adelante lo voy a explicar. Además, también hay síntomas sistémicos, como bien puede ser la fiebre vespertina, la diaforesis nocturna y la pérdida de peso, digamos, en un corto periodo de tiempo. Estos, estos, es- Estos síntomas, más que todo sistémicos, son causados por la respuesta inmune, más no de por sí por la bacteria. Esto es una respuesta inflamatoria mediada por el factor de necrosis tumoral alfa, que como todos sabemos es un proinflamatorio, que pues va a terminar una citocina proinflamatoria que va a terminar dando como resultado todos estos síntomas sistémicos. Dentro de la forma pulmonar hay dos formas clave. La primera es la primaria, que es cuando el bacilo es capaz de infectar el pulmón y se presenta de una vez con síntomas cardinales, como son la tos y la hemoptisis. Esto más que todo pasa en niños y sobre todo en lóbulos medios e inferiores. Y esto sucede más que todo es porque en los niños el sistema inmune todavía está muy inmaduro. Entonces, contener la infección en un granuloma, que ya más adelante lo voy a explicar, es mucho más difícil. Por eso en ellos tiende a presentarse mucho más rápido los síntomas que en un adulto. Mientras que el otro tipo de la tuberculosis pulmonar está la postprimaria. Esto sucede más que todo en adultos, se dan lóbulos superiores y tiende a formar cavitaciones, que básicamente es cuando el bacilo, cuando ya está encerrado y se rompe el granuloma, que es como esa jaula que lo tiende a mantener, empieza a esparcirse y por eso digamos como que es postprimario, o sea, es después de la infección primaria y se da más que todo por otros factores. Luego tenemos la otra forma de presentación que es la tuberculosis extrapulmonar. Esta representa entre el 15 y el 20% de los casos, pero puede llegar incluso hasta el 50% en pacientes con VIH.
Esto ocurre principalmente porque, como todos sabemos, el VIH es un estado de inmunosupresión muy grande y más que todo si los pacientes no tienen el control adecuado con los antirretrovirales. Esto impide contener la infección adecuadamente y lo que permite su diseminación hematógena y linfática hacia otros sitios del cuerpo. Las formas más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar incluyen la linfadenitis, que son más que todo en vasos linfáticos, la pleural y la osteoarticular, que se conoce como la enfermedad de Pott. Mientras que hay, digamos, formas de presentación mucho más graves, que son como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar se refiere más a una presentación de la tuberculosis en el que ya está completamente diseminada por todo el cuerpo y se identifica con la vista del pulmón como con pequeñas pepitas, que a eso se refiere con miliar. Y esto nos refleja más, digamos, una falla importante del sistema inmune. Ahora, con respecto a la fisiopatología. Entonces vamos a ir paso por paso. Todo va a iniciar con la inhalación por vía aérea del Mycobacterium tuberculosis, como ya se los había comentado previamente. Estas partículas son lo suficientemente pequeñas como para atravesar la vía aérea superior y llegar hasta los alvéolos. Digamos, nosotros sabemos que en el trayecto de toda la vía aérea hay diferentes mecanismos de defensa, tanto físicos como químicos, que impiden que estos microorganismos lleguen hacia el alvéolo, que digamos como que es el sitio más crítico de infección. Pero esta bacteria tiene esa capacidad. Una vez dentro del alveolo, el primer contacto del bacilo ocurre con los macrófagos alveolares, que pues son las células encargadas de fagocitar al microorganismo. Es importante entender que en una infección bacteriana normal, o sea, diferente al Mycobacterium tuberculoso, este sería el inicio de la eliminación del patógeno. Básicamente, que el macrófago sea capaz de fagocitar al microorganismo y hacer la lisis bacteriana en su interior. Pero en la infección por tuberculosis ocurre algo diferente, y es que el bacilo logra sobrevivir dentro del macrófago. Digamos que esto es muy importante porque logra explicar el por qué la tuberculosis no se comporta como una infección aguda común, sino que este Mycobacterium tuberculoso tiene la capacidad y los mecanismos que le permiten evadir la destrucción intracelular, sobre todo evitando la adecuación de la fusión entre el fagosoma y el lisosoma. Es decir, como para que lo entiendan mejor, el bacilo entra al macrófago, pero no es destruido de forma efectiva. Entonces, el macrófago, que en principio debería ser esa célula defensiva que está ahí para, digamos, eliminar al bacilo, termina funcionando como una guarida para la supervivencia de este mismo. A partir de aquí, es importante resaltar que empieza la respuesta inmune adaptativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El macrófago presenta antígenos del bacilo a los linfocitos T, ¿sí? Y especialmente los linfocitos TCE4, los cuales nos van a generar una respuesta de tipo TH1. Digamos como que esto es muy importante porque muestra que la enfermedad no depende únicamente de la presencia del microorganismo, sino de cómo va a responder el huésped. Entonces, estos linfocitos activados van a empezar a liberar un montón de citocinas para reclutar muchas más células inmunes e intentar contener la infección. Entonces, a liberar interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, que van a estimular a los macrófagos y aumentar esa capacidad como de lisis de la bacteria para intentar contener la infección. A partir de esto, se empiezan a reclutar muchas células intentando contener la infección, pero el Mycobacterium tuberculoso, el bacilo, va a seguir viviendo dentro del macrófago. Y luego aparece el granuloma, que es prácticamente la lesión histopatológica característica de esta enfermedad. Esta tiene, digamos, como que dos ideas principales. La primera es que el granuloma no se forma solo para hacer daño, porque uno podría pensar como que es una lesión, porque pues así se describe como una lesión, sino que es el mecanismo de defensa inicial. El objetivo de este es rodear y contener al bacilo para impedir que se siga diseminando. Es por eso que dentro del granuloma vamos a ver acumulación de macrófagos, células epiteloides, células gigantes tipo Langhans y linfocitos alrededor de un centro que puede llegar a ser o no una necrosis gaseosa. El problema es que aunque el granuloma contiene la infección, también produce destrucción tisular, lo que significa que el mecanismo
en el que se controla la infección también va a causarle daño al huésped. Luego, desde este punto, el granuloma puede evolucionar hacia dos caminos. El primero es el control inmunológico de la enfermedad, que sería la tuberculosis latente. Entonces, si la respuesta inmune del huésped logra mantener estable el granuloma, los bacilos de la tuberculosis van a quedar contenidos, pero siguen viables. Esto significa que la infección va a seguir ahí, pero va a estar metabólicamente poco activo. Y en esta fase, como ya lo había explicado, el paciente no tiene síntomas y el microorganismo sigue presente, pero no va a tener los síntomas. Y el segundo camino es que el sistema inmune tenga una baja y no logre contener adecuadamente el granuloma, no lo logre sostener. Es por esto que existe la tuberculosis postprimaria. Ya se había formado el granuloma como mecanismo de defensa, pero realmente no se pudo sostener y el bacilo va a empezar a salir de el granuloma y se va a empezar a esparcir pues digamos por todo el cuerpo y a través del pulmón. Y si ya, por ejemplo, un paciente con VIH que tiene la capacidad inmunológica muy comprometida, puede incluso llegar hasta comprometer la vía sanguínea y la vía linfática, llevando a la tuberculosis extrapulmonar. Ahora vamos a hablar sobre el manejo de la primera línea, que es, digamos, como que el punto central de la charla. Entonces, ¿cuál es la primera línea? La primera línea se divide en dos fases, que es una fase intensiva con los siguientes medicamentos, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, seguida de una fase de mantenimiento de 4 meses solo con isoniazida y rifampicina. Ya más adelante voy a explicar más a profundidad cómo funciona cada uno de estos medicamentos para que lo tengan claro. Este esquema está directamente relacionado con la fisiopatología de la enfermedad que habíamos mencionado previamente. En la tuberculosis no existe una sola población de bacterias, no es como que solo exista un foco o solo existan ciertos tipos de bacterias, sino que hay varios tipos de poblaciones. Entonces, por ejemplo, hay bacilos que se están replicando activamente, otros que están dentro de los macrófagos y otros que están en estados metabólicos más lentos o incluso latentes dentro de los granulomas. Por lo que es muy difícil que un solo antibiótico por sí solo sea capaz de eliminar todas estas poblaciones, porque digamos como que cada población tiene unas características especiales y no hay un solo medicamento que pueda ser capaz de atacar todas esas características especiales. Entonces, por eso se va a utilizar una terapia combinada. Es importante, digamos que aclarar que durante la fase intensiva el objetivo es reducir rápidamente la carga bacilar, disminuir la transmisibilidad y evitar la selección de cepas resistentes. Básicamente que el bacilo sea capaz de progresar y generar mecanismos de resistencia a estos medicamentos. Es por eso que esta es la fase más agresiva del tratamiento. Y luego la fase del mantenimiento tiene objetivo que como ya no hay tantos bacilos activos, pero perciben, digamos, como que poblaciones más resistentes, el objetivo es eliminar completamente estas poblaciones que quedan ahí residuales, que tienden a tener un poquito de resistencia, pero digamos que no son completamente resistentes al fármaco, y evitar recaídas futuras. La duración del tratamiento es de 6 meses. Digamos como que esto es importante porque si el tratamiento es más corto, aumenta el riesgo de recaída. Y si es más largo, aumentan como el riesgo de los efectos adversos que puede traer cada uno de los medicamentos sin un beneficio significativo. Sin embargo, más adelante lo vamos a ver, hay algunos casos en donde el esquema se puede acortar a 4 meses. Entonces, vamos a iniciar con la isoniazida. Esta es un profármaco, lo que significa que no se activa por sí sola. Esta necesita ser activada por una enzima propia del bacilo, del Mycobacterium tuberculoso, que se llama CADG. Eh, digamos que esto es muy importante porque significa que el fármaco se va a activar dentro de la bacteria, o sea, tiene que atravesar tanto el macrófago como para llegar a la bacteria, lo que le da cierta especificidad a este medicamento. O sea, este medicamento es muy específico para el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, una vez activada, la isoniazida va a formar un complejo NAD+, que va a inhibir una enzima llamada INHA. Esta enzima es fundamental para la síntesis de los ácidos micólicos, que son como los componentes esenciales de la pared celular de la micobacteria,
y son los responsables muchas veces de, digamos, como que la característica del bacilo. Entonces, va a atacar directamente como esas enzimas que van a estar implicadas en desarrollar la resistencia del bacilo y su capacidad de sobrevivir dentro del macrófago. Por lo tanto, al inhibir esa síntesis de ácidos micólicos, la isoniazida altera la integridad de la pared celular de la bacteria, lo que lleva a la muerte de la misma. Por eso decimos que pues, este es un fármaco bactericida y es especialmente efectivo contra los bacilos que se están replicando activamente. En cuanto a los efectos adversos, digamos que el más importante que tenemos que tener en cuenta es la hepatotoxicidad. Por eso en pacientes que estemos con tuberculosis, toca llevar un control muy riguroso del perfil hepático, ya que digamos como que el efecto adverso se va a manifestar como una elevación en las transaminasas que puede incluso llegar a progresar a hepatitis, especialmente en pacientes con factores de riesgo como inmunosupresión, uso de corticoides, desnutrición, adultos mayores. Y otro efecto muy característico de este medicamento es la neuropatía periférica. Digamos que esto ocurre principalmente porque la isoniazida también tiene, digamos, como que otro componente que va a interferir con el metabolismo de la vitamina B6. Entonces, para prevenir este efecto adverso, normalmente en la práctica clínica se suele suplementar con piridoxina. Ahora vamos a pasar a hablar de la rifampicina. La rifampicina, Cristian, a diferencia, señor, yo quería simplemente hacer como ahí un inciso muy breve. Esta charla magnífica, solamente quería como decir una cosa muy, muy puntual en este punto y es, dentro de lo que está mencionando Cristian, ya lo podemos hablar como al final, como una cosa recordadiza, algunas cosas de patrones de toxicidad de cada fármaco, ajá, pero la isoniazida tiene un papel clave que él ya nos va a contar seguramente, pero no quería que se pasara, y es esto que dice ahí, es que necesita la presencia de que haya actividad de la enzima bacteriana. Como mencionaba Cristian, el bacilo tuberculoso tiene una particularidad, y es que tiene una fase activa, pero entra en un estado de pseudoquiescencia o digamos que una disminución marcada de la actividad metabólica con facilidad, ¿sí? Entonces es en este orden de ideas que puede sobrevivir de forma crónica y latente durante tantísimos años, y en ese tipo de bacilos que están, digamos que durmientes, por decirlo en lenguaje un poco más sencillo, eh, es poco activo este fármaco. La isoniazida es uno de los principales fármacos para bajar la carga basilar, es de las principales, digamos que agentes o de los principales sí, eh, agentes farmacológicos que tenemos para disminuir rápidamente la carga basilar. Es el más activo de todos en el esquema de primera línea, pero no es activo en las formas que tienen baja actividad. Y por eso es que otros fármacos como la rifampicina pues son tan importantes, ya como para la actividad esterilizante, para eliminar completamente la bacteria del cuerpo. Simplemente quería hacer como ese inciso en este pequeño punto, y es por eso es que es tan importante como comprender que es activa en la producción enzimática. Si yo tengo una bacteria que no está haciendo, digamos que síntesis, porque no está replicando, no está haciendo síntesis de nueva pared, pues la isoniazida no la va a afectar. Qué pena contigo, continúa. listo. Gracias, Doc. Ahora vamos a pasar con la rifampicina, que como bien lo decía el doctor, la rifampicina tiene un efecto mucho más amplio en relación a la edición ácida, porque esta va a inhibir un proceso central para la supervivencia de la bacteria, el cual es la transcripción. Entonces, específicamente la rifampicina se va a unir a la subunidad beta de la ARN polimerasa, que está codificada por el gen RPOB. Digamos que esto lo que va a generar es que se va a bloquear la síntesis del RNA. Por lo tanto, si la bacteria no puede producir RNA, no puede sintetizar proteínas ni mantener sus funciones vitales, lo que lleva a la muerte de la misma. Digamos que debemos recordar que dentro del paciente, como bien lo mencionaba el doctor, no todas las bacterias están activamente dividiéndose, entonces no tienen un proceso enzimático, digamos, como muy potente. Entonces, por ejemplo, la isoniazida no va a tener el mismo efecto.
Muchas están en este estado metabólico que son más lentos o persistentes, especialmente las bacterias que están dentro de los granulomas. Aquí es donde este medicamento va a generar un efecto esterilizante, como bien lo decía el doctor, que es capaz de eliminar estas poblaciones persistentes que otros antibióticos no logran erradicar completamente. Es por esto que aunque la fase intensiva reduce rápidamente la carga bacteriana, digamos como que la responsable de evitar las recaídas a futuro y eliminar los bacilos residuales que, digamos, no son metabólicamente tan activos es la rifampicina. De hecho, un dato curioso es que sin rifampicina, los tratamientos de tuberculosis tendrían a ser mucho más largos de lo que ya son, o sea, 6 meses. En cuanto a la resistencia, pues lo voy a mencionar acá rápidamente. Se da por mutaciones en este gen, el gen RPOB, lo que impide que el fármaco se una a su diana, porque el fármaco ya tiene como estructurado cuál es este gen y se va a unir directamente ahí. Entonces, si hay una mutación en este, no va a poder llegar. Digamos como que esto es muy importante porque la resistencia a la rifampicina se va a considerar prácticamente a lo equivalente a una tuberculosis multiresistente. Más adelante voy a explicar lo que es una tuberculosis multiresistente, pero la resistencia a la rifampicina es muy preocupante. Respecto a los efectos adversos que este medicamento puede tener, hay tres que son, digamos, importantes de mencionar en este momento. El primero es la hepatotoxicidad, que se tiende a potenciar cuando se combina con otros fármacos como la isoniazida. Es por eso que, pues, toca tener mucha atención al perfil hepático. El segundo es que este fármaco tiene un potente efecto como inductor del citocromo P450, lo que va a disminuir, digamos, la eficacia de ciertos medicamentos que van a estar basados en este, digamos, en este citocromo, como por ejemplo los anticonceptivos o los antirretrovirales. Es por eso que siempre antes de empezar a dar rifampicina, uno tiene que ver qué posibles interacciones farmacológicas hay y ajustar el tratamiento farmacológico para que otros fármacos no sean afectados. Y por último, digamos, es también importante, sobre todo más porque sea, digamos, algo que pueda llegar a afectar al paciente, es porque puede llegar a generar un poco de histeria. Y es que con el consumo de la rifampicina tiende a haber coloración de los fluidos corporales, como por ejemplo la orina. Entonces es importante advertirle al paciente sobre eso, de que si llega a ver la orina naranja no es porque tenga daño renal o algo por el estilo, sino que es un efecto que de por sí viene con el medicamento. Ahora vamos a seguir con la piracinamida. Esta, al igual que la isoniazida, es un profármaco, lo que significa que debe ser activada dentro de la bacteria. Pero esta activación ocurre gracias a una enzima llamada PNCA, que la convierte en la forma activa, que es el ácido piracinoico. Esto es importante porque si hay mutaciones en esta enzima, el fármaco va a perder su efectividad y se genera resistencia, ¿sí? Entonces, básicamente cualquier mutación en cualquiera de los receptores de estos medicamentos va a generar resistencia. Es por eso que la resistencia es como tan prevalente. Pero digamos que el punto importante acá es que lo que diferencia la piracinamida de los otros fármacos es que funciona mucho mejor en ambientes ácidos. ¿Esto qué significa? Pues recordemos en la fisiopatología que el bacilo puede localizarse dentro de los macrófagos y dentro de los granulomas, que son microambientes donde el pH tiende a ser mucho más bajo. Entonces, en estos sitios, muchos antibióticos van a perder su eficacia porque el pH es tan alto que el medicamento va a tender o a degradarse o a no ser tan metabólicamente activo. Sin embargo, la piracinamida, por el contrario a lo que es en general los fármacos, se vuelve más activa con un ambiente más ácido. Entonces ahí estamos atacando por otro lado. Ya digamos como que el tema de la acidez intracelular y dentro de los granulomas causadas por la actividad metabólica del bacilo, digamos como que por ese lado va a estar cubierto. Y adicionalmente, una vez activada la piracinamida, va a interferir con el metabolismo energético del bacilo. Especialmente va a generar alteraciones en las vías relacionadas con la producción de la energía y la coenzima como el CoA y enzimas como el CoA. Esto va a generar, digamos, como que ciertas disrupciones metabólicas dentro de la bacteria que van a llevar a la muerte de la misma, especialmente en poblaciones que están en condiciones más adversas o con menor actividad metabólica.
Es por eso que, haciendo como un mini resumen, si integramos los fármacos que hemos venido mencionando, cada uno está cubriendo un lado diferente. Entonces, la isoniazida actúa sobre los bacilos en rápida replicación. La rifampicina, si lo recordamos, va a actuar sobre aquellos bacilos que son persistentes y con bajas tasas metabólicas que, digamos, no tienden a ser atacados por la isoniazida. Y por último, la piracinamida va a actuar sobre estos bacilos en ambientes ácidos como los que están dentro del granuloma. En cuanto a los efectos adversos, el más relevante nuevamente es la hepatotoxicidad. Todos estos fármacos tienden a generar hepatotoxicidad, es por eso que toca estar vigilando mucho, digamos, las dosis que también estamos dando al paciente. Listo. Y por último, con respecto a esta primera línea, tenemos el etambutol. Su mecanismo de acción principal consiste en inhibir unas enzimas que son llamadas arabinosil transferasas, específicamente la EMBB y la EMBC. Estas enzimas son necesarias para la síntesis del arabinogalactono, arabinogalactono, arabinogalactano, el cual es un componente fundamental de la pared celular del Mycobacterium tuberculoso. Entonces, al bloquear esta vía, se va a ver, digamos, afectada la pared celular de la bacteria y se va a volver defectuosa y más permeable. Pero acá hay algo importante, y es que el etambutol no es que vaya a atacar directamente a la célula, sino que va a colaborarle a que los otros fármacos que habíamos mencionado anteriormente puedan llegar a la célula. Entonces, como se aumenta la permeabilidad de la pared, el etambutol va a facilitar la entrada de los antibióticos como la isoniazida, la rifampicina, potenciando su efecto. Es por eso que este se considera más como un fármaco coadyuvante que como un bactericida principal. Pero realmente la función que cumple muy bien el etambutol es prevenir la aparición de la resistencia farmacológica. Entonces tenemos que recordar que en la tuberculosis siempre hay riesgo de que haya poblaciones bacterianas que nos vayan a generar resistencia desde el inicio. Entonces, por eso, durante la fase inicial del tratamiento, el etambutol actúa como una especie de protección, entre comillas, mientras se confirma que el bacilo es sensible a los otros fármacos, porque ya como más adelante lo vamos a ver, siempre nosotros tenemos que ver cuál es el perfil de resistencia del fármaco. En cuanto a los efectos adversos del etambutol, el más importante y característico es la neuritis óptica, que pues esta se va a manifestar como una disminución de la agudeza visual y ya siendo un poco más específicos, como la alteración en la percepción tanto del color rojo como del color verde. Digamos, este efecto es dosis dependiente. Entonces, si se detecta a tiempo y nosotros disminuimos un poco la dosis de tambutol, se puede corregir, pero es importante, digamos, detectarlo a tiempo. Ahora vamos a ver una alternativa a esta primera línea. Entonces, como nosotros ya sabemos, el tratamiento clásico dura 6 meses porque busca eliminar las diferentes poblaciones del bacilo. Sin embargo, como al ser 6 meses, el problema es que al ser tan largo, aumenta el riesgo de abandono del tratamiento, lo que favorece las recaídas y el desarrollo de la resistencia, porque pues realmente es un tratamiento muy largo, es de medio año. Sin embargo, este régimen acortado va a intentar resolver ese problema, manteniendo la misma eficacia, pero en menos tiempos. Y ustedes se preguntarán cómo lo logra y por qué este no es el principal. Entonces, el principal cambio que va a haber es que se van a ver reforzados algunos fármacos del esquema. Entonces, en lugar de rifampicina, se va a utilizar rifapentina, que este es un fármaco que tiene una vida media más larga, lo que permite una exposición más prolongada del bacilo al antibiótico y un efecto esterilizante sostenido. Además, se añade otro fármaco en vez del etambutol, que es el moxifloxacino, el cual es una fluoroquinolona que va a actuar inhibiendo la ADN girasa, lo que va a potenciar incluso muchísimo más el efecto bactericida. Eh, ¿Por qué se quita el etambutol? El etambutol se quita principalmente porque,
como lo vamos a recordar, el etambutol, su principal función es protectora, es decir, prevenir la aparición de la resistencia mientras se confirma la sensibilidad del bacilo. En este caso, como ya lo voy a explicar, hay algunas características que tienen que cumplir los pacientes para que se pueda dar este esquema cortado. Entonces, este esquema cortado solo se utiliza cuando ya se haya confirmado que la cepa que tiene el paciente es sensible a todos los fármacos de primera línea. Por lo tanto, el rol protector del etambutol ya no va a ser necesario, porque al final y al cabo ya sabemos que es sensible a todos los fármacos. Entonces, pues ya sabemos que hay seguridad de que no vaya a desarrollar un mecanismo de resistencia. Este tratamiento también incluye dos fases. La primera fase es la fase intensiva de 8 semanas con los 4 fármacos, el cual, al igual que el anterior esquema, su objetivo va a ser reducir rápidamente la carga bacteriana y una fase de continuación posteriormente de 9 semanas, donde se va a retirar la piracinamida, debido a que su mayor beneficio de la piracinamida ocurre al inicio y así ayudamos un poco a que se reduzca un poco el riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, ¿en quién podemos utilizar estas alternativas a la primera línea? Lo podemos utilizar en adultos y adolescentes que tengan más de 12 años, que tengan una tuberculosis pulmonar confirmada, que esté sensible a los 3 medicamentos sumado a las fluoroquinolonas, porque el moxifloxacino es una fluoroquinolona, que tenga peso mayor o igual a 40 grados, que si tiene VIH tenga un recuento de CD4 mayor o igual a 100 células por unidad de litro. Y también se puede utilizar en niños con edad entre los 3 y los 16, entre los 3 meses y los 16 años. Debe pesar más de 3 kilogramos y se puede utilizar en tuberculosis no severa. O sea, básicamente una tuberculosis que esté contenida y que no sea de, digamos, predominio extrapulmonar. Estas son las dosificaciones de los esquemas. Entonces, la isoniazida en los adultos sea 5 miligramos kilogramo, máximo 300 miligramos. En niños, 10 a 15 miligramos por kilo, máximo 300. La rifampicina, 10 miligramos por kilo, máximo 600 miligramos. La piracinamida, de 20 a 30 miligramos por kilo, llegando hasta un máximo de 2 gramos. Digamos como que estas dosificaciones van a variar dependiendo de cómo nosotros vayamos viendo el paciente, la evolución del paciente y sobre todo los perfiles hepáticos. Y el etambutol en adultos de 15 a 20 miligramos por kilo con un máximo de 1,6 gramos. Y en el régimen acortado se tiene que dar, pues como es un régimen acortado, digamos como que la dosis tiende a ser la máxima. Entonces la isoniazida se dan los 300 miligramos diarios durante los 4 meses. La rifapentina se van a dar 1.200 miligramos diarios durante estos 4 meses. El moxifloxacino 400 miligramos diarios durante el mismo tiempo. Y la piracinamida, que solo va a ser en la fase intensiva, o sea, en los primeros 2 meses, la dosis tiene que estar adecuada al peso. Entonces, pacientes que pesen entre 44 y 55 kilos, se les va a dar 1.000 miligramos diarios. Entre 55 a 75 kilos, se les va a dar 1.500 y pacientes que pesen más de 75 kilos, se les va a dar 2.000 miligramos diarios. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia farmacológica. ¿Cómo se define? Esta se define como una tuberculosis causada por una cepa de Mycobacterium tuberculoso resistente a cualquier medicamento antituberculoso. O sea, si tiene resistencia a la isoniazida, a la rifapentina, a cualquiera, ya se considera resistente. Entonces, ¿cómo se va a examinar la drogoresistencia? Nosotros tenemos dos formas de examinarlo, que son las pruebas fenotípicas y las pruebas genotípicas. Entonces, las pruebas fenotípicas nos van a evaluar el crecimiento bacteriano en presencia de los fármacos. Entonces, se va a cultivar en un agar la bacteria con el antibiótico y otro sin el antibiótico. Entonces, se va a ver en estos aros, que se ven acá en estos halos, que si la bacteria crece más de, digamos, los límites que están estipulados por este círculo, se va a decir que la bacteria es resistente. Pero si se queda contenida dentro de los círculos, se va a decir que la bacteria es sensible al fármaco. Y luego tenemos las pruebas genotípicas, que básicamente son pruebas que van directamente relacionados con las mutaciones
en los posibles, digamos, como sitios de acción en donde puede haber asociación a resistencia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos pruebas que son el GeneXpert y el LeanProof Assay, que es el LPA, que van a detectar esos genes específicos que van a generar la resistencia a los medicamentos de primera línea. Entonces, recordando, el RPOB, que es el gen que va a generar el, el mecanismo de resistencia a la rifampicina, el CATG o el INHA, que es a la isoniazida, y otros genes que están involucrados, por ejemplo, en la resistencia a fluoroquinolonas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cuáles son esos mecanismos de resistencia o cómo se clasifica la resistencia según, digamos, esa resistencia farmacológica. Entonces, primero tenemos la tuberculosis sensible, que básicamente es aquella que responde a todos los medicamentos de primera línea, o sea, no tiene ningún tipo de mecanismo de resistencia. Luego tenemos la tuberculosis monoresistente, en la que el bacilo va a estar resistente a un solo fármaco. Pero digamos como que esta no es tan grave, ya que ajustando las dosis de los otros fármacos se puede seguir combatiendo esta tuberculosis monoresistente. Entonces no toca hacer de por sí como un cambio muy importante en el tratamiento. Después tenemos la tuberculosis poliresistente, en donde va a haber resistencia a varios fármacos. Sin embargo, no va a haber resistencia simultáneamente de la isoniazida y la rifampicina, que son los dos fármacos más importantes en el tratamiento de la tuberculosis. O sea, puede tener, por ejemplo, resistencia a la piracinamida y al etambutol. Y luego pasamos a un punto muy importante, que es la tuberculosis multiresistente, que como lo había explicado al inicio, es la más prevalente. Esta se define porque va a presentar resistencia tanto a la isoniazida como la rifampicina, las cuales son el tratamiento base, literalmente todo el tratamiento se basa en estos dos medicamentos. Entonces, cuando se pierden, el esquema que habíamos mencionado anteriormente ya deja de ser útil y tenemos que pasar a tratamientos de segunda línea. Acá es importante mencionar algo, y es que la tuberculosis resistente únicamente a rifampicina, que es como el fármaco que más va a abarcar, se tiene que tomar como una tuberculosis multiresistente. O sea, si solo tenemos la resistencia a la rifampicina, sí o sí la tenemos que tomar como multiresistente, porque es el medicamento más importante dentro de los 4 fármacos. Luego tenemos unas formas más avanzadas que no son tan comunes de esta, de estos mecanismos de resistencia, que es la pre-XDR, que es una tuberculosis multiresistente que además es resistente a las fluoroquinolonas, lo que nos va a eliminar otra herramienta terapéutica que es bastante importante. Y finalmente tenemos la XDR, que es el escenario caótico, el peor de todos, en donde además de ser multiresistente, va a existir la resistencia a fluoroquinolonas y a fármacos clave de la segunda línea que vamos a ver más adelante. Entonces ya es, digamos, un caso muy extremo en donde tratar esa tuberculosis va a ser muy complicado. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los medicamentos de segunda línea para estos cepas de tuberculosis resistente. Entonces, esta es una gráfica que nos va a hablar sobre cuáles son los medicamentos que hay disponibles en este momento y que están aceptados en las guías internacionales para tratar la tuberculosis. Como pueden ver, el último medicamento de todos que salió fue en el 2019. ¿Qué significa? Que esto, digamos, no es como medicamentos que hayan salido nuevos o algo por el estilo, sino que a lo largo de estos últimos años se han identificado ciertas combinaciones de medicamentos que son capaces de atacar de muy buena manera estas cepas resistentes. Entonces es importante saber que pues estos medicamentos vienen desde hace tiempo, pero lo novedoso es saber cuál es la combinación específica que nos va a ayudar a combatir cada tipo de resistencia. Los medicamentos de segunda línea se van a dividir en clase A, clase B y clase C. Entonces, los medicamentos del grupo A van a incluir los fármacos que son más importantes del tratamiento, como son las fluoroquinolonas, como el levofloxacin y el moxifloxacino, la bedaquilina y el linezolid. Estos
digamos que son los más importantes porque son los que tienen mayor potencia bactericida y mejor evidencia que van a atacar directamente a la tuberculosis. Luego tenemos el grupo B, que son fármacos, los cuales tienen un poco menos de potencia que el grupo A, pero aún así siguen siendo útiles. Y la función principal de estos fármacos es complementar a los del grupo A. Básicamente, si alguno del grupo A no llega a ser suficiente para tratar, se pone uno del grupo B. Y los del grupo C son fármacos con menor evidencia de que van a funcionar directamente atacando al Mycobacterium tuberculoso, pero lo que nos van a ayudar es que van a generar como un ambiente en el que los fármacos del grupo A y B puedan actuar mejor. Entonces, así se dividen los fármacos de la segunda línea en grupo A, B y C. Entonces, vamos a hablar de los más importantes. El primero es la bedacalina. Digamos, este se asemeja un poco como a la función de la isoniazida, pero en vez de actuar sobre la pared celular, este va a actuar sobre la síntesis del RNA. Mentiras, perdón, me equivoqué. Este va a actuar sobre la producción de la energía del bacilo. Específicamente va a inhibir la ATP sintasa del Mycobacterium tuberculoso, que es la enzima encargada básicamente de generar ATP, que es la principal fuente de energía de la bacteria. Entonces, como ya todos sabemos, el ATP es necesario para básicamente la supervivencia de la célula. Entonces, sin ATP, la bacteria va a morir. Digamos, como que relacionándolo un poco con la fisiopatología, en la tuberculosis, uno de los mayores problemas, digamos, terapéuticos son aquellos bacilos persistentes que no se están replicando activamente. Básicamente, la labor que hace la rifampicina. Entonces, este fármaco va a generar que no solo actúe sobre poblaciones difíciles de eliminar, sino que además lo hace mediante un mecanismo completamente distinto. Entonces ya es más difícil que se genere un mecanismo de resistencia hacia este. Digamos como que esto explica el por qué la bedaquilina está en el grupo A, o sea, en uno de los de mayores prioridad, porque va a atacar directamente un punto en donde la bacteria va a ser muy difícil que vaya a generar una mutación. Entonces va a tener una muy buena capacidad de ataque. Con respecto al pretomanid, es importante resaltar que es un profármaco, o sea que se va a activar dentro de la bacteria. Esta activación ocurre a través del sistema enzimático dependiente de F420, lo que le da cierta especificidad con respecto al Mycobacterium tuberculoso, porque es un sistema enzimático que es específico de este, pero en este caso sí se pueden llegar a dar mutaciones, o sea, existe la probabilidad. Es raro, pero existe la probabilidad. Entonces, una vez activado, el medicamento va a tener dos efectos principales. El primero es la inhibición de la síntesis del ácido micólico, que como ya lo habíamos explicado, son los componentes esenciales de la pared celular y va a alterar la integridad de esta, haciendo que la bacteria muera por un efecto bactericida. Pero el segundo mecanismo es el más interesante y es el más importante de este, porque realmente lo que lo diferencia del resto de fármacos es que este va a actuar como un donador de óxido nítrico, lo que va a generar un estado de estrés dentro de la bacteria. Entonces, este mecanismo es muy importante porque va a actuar sobre todo en condiciones de hipoxia, como en la que se encuentran los granulomas. Dentro de los granulomas no tiende a haber mucho oxígeno por, digamos, la capa que se genera. Entonces, este medicamento es capaz de actuar ahí, aunque haya hipoxia. Y listo. Ahora vamos a hablar del moxifloxacino, que es una fluoroquinolona, que básicamente su mecanismo principal es inhibir la AN girasa, que también es conocida como topoisomerasa 2, la cual es la enzima fundamental que permite que el ADN bacteriano se desenrolle y se organice correctamente durante los procesos de replicación y transcripción. Entonces, cuando el moxifloxacino bloquea esta enzima, el ADN no va a poder replicarse, no se va a poder expresar adecuadamente, por lo tanto, la bacteria no va a poder dividirse ni mantener sus funciones vitales, lo que lleva a su muerte. Entonces, este es otro medicamento que tiene, digamos, un efecto bactericida bastante potente. Listo.
Y ahora vamos a pasar a hablar del linezolid. Este es perteneciente al grupo de las oxazolidinonas y su mecanismo principal de acción es que va a inhibir la síntesis de proteínas bacterianas. Entonces, este se va a unir directamente al ribosoma, especialmente en la subunidad 50S, y va a impedir la formación del complejo de iniciación de la traducción. O sea, básicamente la bacteria no va a poder sintetizar proteínas. Entonces, al no poder sintetizar proteínas, pues las proteínas tienen su rol tanto metabólico como estructural. Entonces, va a generar un estado de estrés dentro de la bacteria que va a evitar que la bacteria crezca y sobreviva. Sin embargo, es muy importante en el linezolid tener en cuenta que hay varios efectos adversos. Entonces, el linezolid puede producir mielosupresión, que se va a ver, por ejemplo, reflejado en el paciente, como con anemia, trombocitopenia, y también puede llegar a haber neuropatía periférica u óptica, especialmente con el uso prolongado. E incluso puede llegar a causar acidosis láctica en casos más graves. O sea, digamos, en un esquema en el que el linezolid no esté bien controlado y bien manejado. Es por eso que es un fármaco muy eficaz, pero necesita ser vigilado demasiado con el ojo encima para ajustar la dosis o incluso llegar a suspenderlo si aparece alguno de estos mecanismos de toxicidad. Ahora vamos a hablar sobre los esquemas de la segunda línea, ya para ir terminando. Entonces, estos esquemas van a tener una combinación de medicamentos que no van a ser al azar, sino que basado en lo que les había explicado del grupo A, grupo B y grupo C, va a tener una jerarquía de fármacos que es importante para atacar directamente al bacilo. Entonces, como primer esquema que tenemos para tratar la tuberculosis multiresistente o resistente a rifampicina, recordemos que la tuberculosis resistente a rifampicina se tiene que interpretar sí o sí como una tuberculosis multiresistente. Tenemos el esquema BPALM o BPALM. Este va a incluir bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino. Cada uno de estos fármacos va a actuar sobre una función esencial diferente del bacilo, como ya lo habíamos eh, mencionado previamente. Para recordarles de manera rápida, la bedaquilina va a bloquear la producción de la energía al inhibir el ATP sintetasa. El pretomanid va a actuar sobre la pared celular en condiciones de hipoxia, como dentro del granuloma, y el linezolid va a inhibir la síntesis de proteínas. Y el moxifloxacino va a bloquear la replicación del ADN. Entonces, cuando integramos todos estos mecanismos juntos, vamos a generar literalmente un ataque completo contra el bacilo. O sea, lo vamos a bombardear por todo lado. Además de este esquema, también está el esquema BIPAL, que básicamente es un esquema en donde se quita el moxifloxacino por si llega a haber resistencia a fluoroquinolonas. Entonces, ahí se quita. Y por último tenemos otro esquema alternativo como el BDLLFXC, en donde se van a combinar fármacos del grupo A, B y C para completar al menos 4 medicamentos activos. O sea, 4 medicamentos que si llega a, por ejemplo, los 4 anteriores no llegan a funcionar bien, vamos a poner otros 4 que tengan, digamos, cierta actividad parecida que puedan llegar a atacar de la misma manera. Y hay otras alternativas, pues que son la BLMZ y la BDLLFXZ. Ahora, el esquema para cuando nosotros tenemos tuberculosis resistente a isoniazida. Entonces, como nosotros sabemos, la isoniazida es, digamos, como que uno de los principales fármacos bactericidas en la primera línea de tratamiento. Entonces, en este caso, la rifampicina va a seguir siendo efectiva porque solo va a tener resistencia a isoniazida. Entonces, el objetivo del manejo para este caso no es rehacer completamente el esquema, sino como en la tuberculosis multiresistente, o sea, no hacer el esquema como rehacer completamente el esquema como en la tuberculosis multiresistente, sino reemplazar específicamente la función que cumplía la isoniazida. Y esto se va a lograr utilizando, por ejemplo, una fluoroquinolona, que va a tener un mecanismo de acción muy parecido a la isoniazida.
Entonces, al integrar este esquema, vemos que la rifampicina va a seguir, la rifampicina va a seguir presente, el etambutol y la piracinamida, y solo vamos a cambiar la isoniazida por una fluoroquinolona. Y, digamos, es muy importante que este esquema sea muy estricto porque nos va a servir para evitar que una monoresistencia por isoniazida digamos, llegue a producirse una multiresistencia en donde también se llegue a colar la rifampicina. Este es un esquema que va a durar 6 meses. Y ahora tenemos el esquema para la tuberculosis extensamente resistente o altamente resistente, en donde ya ni los esquemas de primera línea ni los esquemas de segunda línea nos van a funcionar. Entonces, por esto, a diferencia de los esquemas anteriores, acá es importante entender que no hay una combinación fija de medicamentos. En todos los esquemas que hemos visto, sí hay una combinación específica de lo que nos va a servir. Acá básicamente estamos abiertos a lo que literalmente nos sirva. Entonces tenemos que ir probando fármaco por fármaco hasta encontrar uno que sí sea sensible y que pueda llegar a atacar la la bacteria. Entonces, ¿cómo vamos a construir este esquema que, pues, digamos, no está estandarizado? Entonces, primero vamos a incluir todos los fármacos posibles del grupo A, que son los más importantes y los más potentes. Luego se añaden fármacos del grupo B, que los fármacos que se puedan y que sean sensibles. Y por último, van a complementar con los fármacos del grupo C si llega a ser necesario. Entonces, nosotros siempre vamos a intentar que al menos hayan 4 o 5 medicamentos que sí nos vayan a servir. O sea, vamos a intentar eso. Y este es un régimen que va a ser mucho más largo, va a ser de 18 a 20 meses, porque ya los mecanismos de resistencia son tan grandes y digamos como tan potentes que va a ser muy difícil contrarrestarlos y por eso necesita un tiempo de exposición a estos fármacos que lo logren atacar mucho más grande para evitar recaídas. Y ya para terminar, vamos a mostrar las dosificaciones de estos últimos medicamentos que hablamos. Entonces, la bedaquilina se van a dar 400 miligramos diarios por 2 semanas, luego 200 miligramos 3 veces por semana por las siguientes 24 semanas, o sea, por los siguientes, lo que resta de los 6 meses. El Pretomanid son 200 miligramos diarios por 26 semanas. El Linezolid se van a dar 600 miligramos diarios por 26 semanas, pero puede llegar a reducirse a 300 miligramos después de 9 semanas y hay toxicidad. Recordemos que el Linezolid es uno de los fármacos donde toca tener, digamos, más consideración con respecto a la hepatotoxicidad y la toxicidad. Y el moxifloxacino van a ser 400 miligramos diarios por 26 semanas. Y en otros fármacos que pues, pueden ser tenidos en cuenta, tenemos por ejemplo el Delamanid, se van a dar 100 miligramos 2 veces al día por 8 semanas y luego se va a aumentar a 200 miligramos una vez al día. El levofloxacino, que es una fluoroquinolona, se van a dar de 700 a 1000 miligramos diarios, aproximadamente 15 miligramos por kilo. Con la clofazamina se van a dar 100 miligramos diarios y la bedaquilina y el Linezolid van a ser iguales que en el otro régimen. Digamos como que estos son los otros regímenes que pueden aparecer si hay ciertos mecanismos de resistencia. Esta fue la bibliografía que utilicé para esta charla y muchas gracias por escucharme. Quedo atento si hay alguna duda o comentario. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues mi nombre es Luis Desport, yo soy el residente que estuvo como acompañando en la medida de lo posible a Cristian para la charla del día, pues la noche del día de hoy. En primer lugar, pues quisiera como felicitarlo porque es un tema que es un reto, es un tema muy extenso. Se trató de abarcar muchas cosas en la charla, sobre todo dirigido como a una propuesta que era lo que nos habían como indicado, que era qué hay de nuevo en el tratamiento. Y en ese orden de ideas, pues nuevamente lo quisiera felicitar porque es un tema que no es sencillo, es un tema bastante extenso y acercarse por primera vez puede ser un reto bastante grande,
creo que consolidó como los mensajes más importantes en términos generales. Yo quisiera simplemente como aprovechar este momento como para tal vez extraer como algunos datos claves como para que se puedan llevar del mensaje, sobre todo el esquema de tratamiento. La parte grande inicial, pues lo que mencionó Cristian, es una enfermedad que muchas veces es un reto de diagnóstico. Estamos hablando de supuestos sobre escenarios ideales donde hay confirmación microbiológica, pero van a ver a lo largo de su práctica clínica que en algunas ocasiones no es fácil lograr el aislamiento de la bacteria, ¿sí? Por todas sus características. Al ser parte del género Mycobacterium, es un microorganismo intracelular obligado con un bajo, digamos que ciclo de replicación, y todo lo que esto ya hemos conversado en la charla implica pues, las dificultades tanto de cultivarlo, aislarlo, ¿cierto? Al ser intracelular, conseguir rescate del material genético. En algunos casos es sencillo relativamente, por ejemplo, si un paciente tiene una alta carga bacilar y tiene esputo o se hace un lavado, pues hombre, es un escenario, pero a veces cuando son otro tipo de formas, como puede ser de la tuberculosis ósea, peritoneal, ¿cierto? Es un poco más difícil. La escrófula, todo este tipo de cosas. En términos generales, el tratamiento, como mencionaba Cristian, tiene como un pilar de primera línea que se construyó a lo largo del tiempo con base en ese mensaje grande que dio él sobre los grupos farmacológicos, donde tenemos el esquema de primera línea de rifampicina, isoniazida, piracetamida y etambutol. Hay esquemas recortados de 4 meses, donde la idea es tratar de darle menos tiempo al paciente. El reto sigue siendo que tienen que ser escenarios como muy ideales, con unas cargas bacilares no tan altas, pacientes con cierta estabilidad clínica, estructural, y adicionalmente a ello, el tema es que los medicamentos siempre cargan siempre una toxicidad por otra. El principal problema en estos esquemas es la toxicidad. Ustedes van a ver que el uso de otros medicamentos como pueden ser quinolonas o, ¿cierto? El uso de linezolid por debajo de 7, 10 días, 14 días es una cosa, pero plantear un escenario crónico donde ya podemos tener manifestaciones un poco más severas de toxicidad a nivel de, digamos, toda la alteración hematológica, sistema nervioso central y todo lo que ello implica es difícil. Por eso es que el esquema de primera línea actual sigue siendo muy sólido y es como la base del tratamiento. Las resistencias más prevalentes son las que mencionó Cristian, la monoresistencia a la isoniazida y la resistencia a la rifampicina. Se configura como una resistencia que es multidrogoresistencia a la rifampicina, por lo que él mencionaba. Uno, usualmente la monoresistencia pura no es tan común, generalmente siempre está implícita en la resistencia dual. Y dos, igual si es una monoresistencia, se cae la base del tratamiento que son las rifamicinas, porque es de los fármacos más activos como esterilizante, lo que habíamos dicho, es activo en buena medida sobre las formas no replicativas del bacilo, ¿cierto? Las que tienen baja actividad metabólica. Por eso es que el esquema o los otros esquemas mencionaban otras rifamicinas, como puede ser rifapentina, en otros escenarios también el tema de la rifabutina está como planteado. Para que se llegue el primer mensaje, la idea siempre es la primera línea es esa. Habrá algunas consideraciones de toxicidad, de seguimiento, de ajuste de dosis por peso y dependiendo si es una infección en algunas localizaciones, como es el sistema nervioso central o la tuberculosis ósea particularmente, el esquema ya no es de 6 meses, sino que se va a extender, ¿cierto? Hasta el año. Como mensaje grande de la primera línea, ese esquema de 4 meses recortado es una cosa que pues todavía no ha entrado en la circular, es una cosa importante mencionarla como evidencia y entender el fundamento, pero por ahora no hace como mucho de nuestra arsenal en la práctica diaria, ¿sí? Y lo segundo es el tema de las segundas líneas. Las segundas líneas es donde hay como más novedad, son los estudios que mencionaba Cristian del Bipalm, el Bipalm, que es sin la moxifloxacina. Posiblemente son como los dos más relevantes porque lograron demostrar que esquemas también de 6 meses
pueden ser igual de efectivos. ¿A qué va el comentario? Durante mucho tiempo se construían esquemas de segunda línea con base en las quinolonas, ¿sí? Sobre todo ellas, que el problema de esto es que ya sabemos que para las formas metabólicamente activas van a ser supremamente efectivas, ¿sí? Si yo tengo un paciente que me llega muy enfermo por una tuberculosis, está muy malito, a veces incluso los tenemos que intubar, no les podemos dar medicamentos orales. La absorción de estas pastillas, si uno las fragmenta, se pierde, entonces uno tiene que darles medicamentos endovenosos, entonces termina usando medicamentos de segunda línea, como pueden ser las quinolonas, como moxifloxacino, como el linezol y demás. Y estos medicamentos son muy efectivos, porque para las formas que se están replicando mucho, van a ser muy efectivos. Entonces, si el paciente está enfermo por tuberculosis, rápidamente vas a bajar la carga de bacilos, ¿sí? Pero curar al paciente es otro escenario. Una cosa es bajar la carga, otro escenario es curarlo. Y estos esquemas eran muy prolongados, ¿sí? Entonces los esquemas de segunda línea no eran de 6 meses. Ahorita la situación es que el Bipalm y el Bipal modificado han demostrado, comparando uno a uno, criterios de curación, tanto por imagenología clínica y la parte microbiológica, ¿sí? Básicamente, esos son como los escenarios más comunes que tenemos. Cuando tenemos algunos pacientes con intolerancias, alergias, indicaciones de resistencia, contraindicaciones puntuales, a veces se tiene que hacer un esquema más tailor-made, más ajustado a cada paciente. Eso, gracias a Dios, es la minoría de los casos, pero también existe ese escenario donde tendremos que tratar de hacer un poco lo que mencionaba Cristian, y es equilibrar los fármacos según el grupo, ¿cierto? Y garantizar que tengamos un buen equilibrio, y idealmente un mínimo de 4 fármacos diferentes para poder darle un esquema de manejo efectivo. Es como los cambios más grandes que ha habido, como la parte del manejo que quisiera como puntualizar, como adicional a pronto lo que había dicho Cristian, como para que se queden como mensajes de la charla. Último mensaje como muy importante. Es por este motivo que es clave testear la resistencia. Lo que mencionaba Cristian, las pruebas de resistencia pueden ser fenotípicas o genotípicas, ¿cierto? Las fenotípicas quieren decir que mostraremos eso pues mediante la medición directa de un cultivo, y como ya les mencioné, eso muchas veces no se logra, y a veces lo que tenemos es el material genético. Cuando se hace la solicitud de las pruebas, idealmente uno debería siempre solicitar la sensibilidad al mismo tiempo que solicita la PCR diagnóstica, ¿sí? En muchos centros la PCR es una PCR que va a hacer las dos cosas, va a medir si hay o no bacilos, y de paso si tiene genes que codifiquen las resistencias que les mencionaba Cristian, más prevalentes para rifampicina y isoniazida. Pero si no, es importante como que se lleven el mensaje de que muchas veces uno lo tiene que solicitar. Entonces, cuando uno esté pidiéndole a un paciente en una muestra en la que fuere, ¿cierto? En la que se pueda correr estas pruebas, por supuesto, o sea, esputo, líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ahí habría que cargar no solamente PCR para Mycobacterium tuberculosis, sino las pruebas de sensibilidad también por PCR. Y ahí ya ustedes pueden tener de entrada en la sensibilidad. Muchas veces cuando eso no se hace, tenemos la sorpresa o el escenario donde el paciente no responde favorablemente y terminamos revalorando el tratamiento después de 1 o a veces 2 meses de tratamiento, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, sobre todo por lo que mencionaba Cristian, de la presencia de heteroresistencia, que es que uno puede tener cepas sensibles y resistentes infectando al tiempo a la misma persona. Entonces, dependiendo de qué tan manifiesta sea o qué tal sea la cantidad de una y las otras, puede que eso no se vea en los primeros cultivos, ¿cierto? Y eso fue como una dificultad adicional. Eso es un escenario como diferente, y es lo de la heteroresistencia. Pero bueno, eso ya creo que no haría falta como entrar en tanto detalle. Creo que los mensajes grandes están dados. Yo simplemente quería como tratar de complementar un poquito con esto que les estoy contando. Y una vez más, quisiera felicitar a Cristian por el trabajo que hizo. Muchas gracias, doctor.
también por la colaboración, por tomarte el tiempo, sobre todo en ayudarnos y en participar en estos espacios. Lo valoramos muchísimo, muchísimo. Y Cristian, también por parte del grupo de interés, pues felicitarte. Sabes que siempre bienvenido y muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema tan complejo. Entonces, para las personas que estén interesadas pues ya en tener el diplomado de asistencia, les invitamos a llenar el forms que acabo de enviar al chat. Y también para todos los que estén interesados, la próxima semana vamos a hacer una actividad nueva de anticoagulación en escenarios clínicos difíciles. Entonces vamos a charlar sobre enfermedad hepática, enfermedad renal, trombo intracavitario. Entonces, si quieren participar, también bienvenidos. Y ya no siendo más, muchas gracias por estar hasta esta hora conectados. Descansen y pues siempre bienvenidos. Gracias.